Contenautas, gusto saludarlos. Hoy en esta Contecápsula tenemos un tema muy interesante. Está, pues podríamos decir, de moda. Es un tema polémico. Vamos a hablar sobre el uso de la cannabis medicinal en veterinaria. Nuestro entrevistado es el médico veterinario John Betancourt, quien es uno de los fundadores de la red Cannabis Medicinal en Veterinaria. John, gracias por esta entrevista. Gracias a ti por invitarme, muchas gracias a todos los teleaudiencia que nos ve hoy y a todos tus seguidores. Realmente es un honor para nosotros estar acá y bueno, queremos estar también hablando un poco del tema porque si bien es un tema que sí, como lo dices, está de moda, tiene un componente científico muy importante y es muy importante para nosotros tomárnoslo desde allí, desde la academia y con todo el rigor científico. Bueno, pues de hecho vamos a comenzar precisamente por ahí, por la parte técnica, por la parte científica. ¿Qué son los cannabinoides y cuál es su importancia en medicina veterinaria, John? Bueno, intentaré ser muy breve. Realmente de esto se ha venido investigando en los últimos 50 años bastante. Hay creencias de que no hay mucha base científica, pero no es todo lo contrario. Ahorita hay mucha base científica. Lo que les puedo decir es que el tema de los fitocannabinoides básicamente son un componente o unos componentes de la planta del cannabis que tienen interacción o hacen, o modulan ciertos receptores que están a nivel de membrana molecular de casi que todos nuestros sistemas y hacen homeostasis allí, básicamente. Y, intentando resumir, los fitocannabinoides son sustancias presentes en la planta del cannabis que nos ayudan a la homeostasis de los mamíferos, porque básicamente todos los mamíferos tenemos receptores que son susceptibles a esos fitocannabinoides. Digamos que la experiencia más grande se tiene en animales de compañía. Sí, es donde más se ha podido investigar, donde nosotros también hemos podido investigar mucho más, ya que, en los colegas de la red, en su gran mayoría trabajan con estas especies, gatos y perros. Sin embargo, tenemos un pool de colegas que están trabajando en otras especies, por ejemplo, en zoológicos. Allí trabajamos con dos zoológicos muy importantes, creería yo que el zoológico más importante de Colombia. Trabajamos ya con animales, por ejemplo, felinos mayores, hemos trabajado con osos, hemos trabajado con nutrias. De hecho, la médica veterinaria, una de las médicas veterinarias del zoológico, va a estar con nosotros en un panel de expertos precisamente en el marco del Congreso. Pero también tenemos investigaciones en caballos, hemos podido tratar diferentes especies, fauna silvestre, como le decía anteriormente, hasta cerdos hemos tratado con cannabis con mucho éxito. Muy interesante. Bueno, evidentemente por el tipo de fitocannabinoides, como mencionas tú, por el tipo de producto, por el extracto en sí, su origen, pues yo creo que la percepción de estos productos es muy variada. ¿Qué han podido ustedes ver referente al médico veterinario? ¿Cómo acepta este tipo de productos para incorporarlos en su práctica clínica? La pregunta es muy buena y es una pregunta que se hacen tanto los gobiernos, porque digamos que este es un tema regulado por el Estado y es un tema bastante importante y es un tema que tiene, dos aristas. La una es una arista totalmente medicinal, que es lo que estamos intentando hacer, dar a conocer desde la investigación, y la otra arista, que es la que más preocupa, es el tema de la vinculación de esto al narcotráfico y pues evidentemente a todo lo que nos han vendido durante todo este tiempo de que la planta es mala. Ese es un tema que siempre nos hemos preguntado, la industria se ha preguntado, ¿qué percepción tienen los médicos y médicos veterinarios frente a esto? Nosotros nos tomamos el trabajo hace 3 años de hacer una encuesta que está en la última revista que hicimos con Remever. Es un artículo que precisamente está sobre la percepción de los médicos veterinarios acerca del cannabis medicinal y nos dimos cuenta de muchas cosas. Una es que hay un alto porcentaje, alrededor del 60% de los veterinarios. Es una encuesta que se hizo a 400 veterinarios y sigue creciendo, ahora vamos por 600, pero la publicación que hicimos fue una encuesta a 400 veterinarios de 4 continentes. O sea, es una población bien amplia. Y lo que nos dimos cuenta es que hay una amplia población que está, un 40% que no tiene mitos sobre el cannabis y un 60% que sí tiene ya mitos sobre el cannabis y que la perciben como algo negativo. Tenemos un marco de edades donde vemos que los colegas de mayores edades son un poco más, un poco más conservadores y creen menos en la planta. Por otro lado, tenemos una juventud de veterinarios que viene cada vez más fuerte, que son de una mente más abierta, que han tenido, igualmente más medios de comunicación para asesorarse o por lo menos informarse. Y ahorita hoy por hoy en tema de redes, en Instagram,
pues hay definitivamente mucha información, cosa que de pronto no tenemos acceso o no tienen acceso a las personas de generaciones anteriores a nosotros. Entonces, lo que quiero explicar con esto, lo que quiero decir con esto, que es muy importante, es la edad depende mucho, los países también dependen mucho debido a que el tema legal definitivamente tiene mucho que ver. Cuando un país no es legal, definitivamente pues implica que los colegas tengan mucho más temor a utilizarla. Muy interesante, John. Bueno, ¿y qué pasa con el cliente? O sea, ¿qué piensa cuando le dicen que van a hacer un tratamiento a su mascota, a su perro, a su gato, con productos originarios de la marihuana? Pues Doc, siempre al principio era muy complejo, ahora digamos que el tema se va volviendo más común, pero al principio los colegas y los propios, digamos, usuarios o familiares de los pacientes llegaban con la inquietud que seguramente iba a ser un tema bastante complejo, o sea, que iba a ser un tema de que íbamos a trabar el animal casi que para poderlo curar. Entonces el tema que nosotros nos entramos a hablar con ellos es básicamente que nosotros, o el tema de la medicación del cannabis, no tiene nada que ver con el tema de la psicoactividad. Como te explicaba, funciona a nivel celular. El tema acá, ¿sabes cuál es? Que muchas veces los pacientes llegan como última opción, así que llegan con enfermedades muy adelantadas, ya donde poco podemos hacer, simplemente mejorar la calidad de vida. El cannabis tiene un muy amplio espectro, pero generalmente nos llegan los pacientes, por ejemplo, con cáncer, ya en etapas terminales, donde no podemos hacer nada frente al cáncer per se, sino simplemente dedicarnos al tema de cuidados paliativos, que es muy importante, pero digamos que ahí, en las personas cuando llegan con un alto grado de necesidad, no tienen tanto, digamos, recelo o tanto veto frente al tema del cannabis, por el tema seguramente de la necesidad y la urgencia. Pero cuando es un paciente que seguramente no está muy grave, que apenas está llegando, conociendo, pues tenemos percepciones desde que nos preguntan si vamos a echarle humo al paciente o que si lo vamos a trabar, como decimos acá coloquialmente en Colombia, o darle el efecto high. Y pues toca explicarle que por un lado pues manejamos aceites, nosotros en ningún caso combustionamos la planta ni utilizamos ningún tipo de método recreativo para los animales. Y en otro caso es que es un tema, digamos, donde no necesitamos la psicoactividad, reitero, sino que funciona a nivel de biología molecular y casi que el efecto muchas veces es imperceptible a los ojos humanos. Obviamente vemos el cambio en los signos clínicos y los síntomas del paciente, pero evidentemente no tiene que ver con el tema psicoactivo. Claro. Bueno, así como tú, hay especialistas alrededor del mundo que creen en este tipo de productos, en los cannabinoides, y de alguna manera se han agremiado, se han, digamos, juntado. Por eso está la red precisamente de cannabis medicinal en veterinaria. Cuéntanos un poco de esta organización. Muchísimas gracias. Bueno, la red de cannabis medicinal veterinaria pues surge o nace de un proyecto un poco más antiguo que se llama la ONG Conciencia Verde. La ONG Conciencia Verde es una ONG que lleva más de 10 años, creo que ya va a cumplir 12 años de fundación, y arrancó estudiando plantas medicinales con un marco regulatorio del cannabis negativo. Me explico, en mi país, Colombia, en ese momento que empezó la ONG, el cannabis era prohibido. Entonces muchas cosas de las que empezamos a hacer e investigar fueron desde la clandestinidad científica que nos da, digamos, a los investigadores digamos, ese poder, si se quiere, de poder investigar lo que hay, las plantas que tenemos y lo que tenemos como, digamos, material genético disponible. En mi caso particular, llegamos al cannabis y llegamos a formar la ONG porque yo soy paciente epiléptico, yo soy epiléptico de nacimiento y durante más de 20 años tomé lo que a uno le prescriben, fenobarbital, barbitúricos, del común, cambiándomelos casi que cada 2 años, ácido valproico, bueno, todo el cóctel de pastillas que a uno suelen darle. Así que hubo un momento en que mi epilepsia empezó a no reaccionar a los medicamentos. Eso fue hacia el final de mi carrera y empecé a investigar sobre el tema del cannabis y bueno, de ahí nació ya todo esto. Después la ONG empezamos a investigar con la Universidad de Berkeley, con un grupo que se llama la Sociedad Científica de Latinoamericanos que estudian varios temas desde la agroecología. Y desde allí empezamos a entender la agroecología y a entender cómo podemos investigar el tema del cannabis. Allí hicimos un par de cosas, unos seminarios y de allí, cuando ya regularon acá en Colombia, hicimos el proyecto Red Cannabis Medicinal Veterinaria, un proyecto gremial y plataforma investigativa
y solidaria, donde básicamente lo que queremos es presentar el estado del arte, de la investigación de la academia frente al uso del cannabis en animales. Obviamente teniendo en cuenta pues animales no humanos, pero también como la investigación va mucho más adelante y hay muchas más publicaciones y papers en humanos, por temas de regulación y por intereses económicos y de las empresas, digamos que se saltaron lo que siempre generalmente hace la industria, que es empezar a investigar primero en modelos animales y murinos y después en humanos, pues con el cannabis no funciona así. Así que lo que nosotros queremos empezar a hacer y lo que hemos buscado con todo esto es, por un lado, pues poder poner la plataforma para que los colegas puedan mostrar todos sus trabajos. Por otro lado, también impulsar un poco las empresas y la industria, porque nosotros como veterinarios necesitamos medicamentos seguros, ¿no? Pero antes de eso, en muchos países hay que impulsar el tema de la normalización o la regularización del uso del cannabis como medicina. Y digamos que eso tiene un debate amplio desde en muchos sectores, más allá de lo ético, muchas veces le ponen el tema religioso, político, pero realmente es una opción terapéutica que es real y que funciona para muchos pacientes como yo, que no teníamos otra opción y que llegamos digamos, a últimas, después de haber sufrido y padecido 20 años en mi caso, y para muchos otros pacientes que lo consideran como una opción terapéutica que puede ser de inmediato y no tienen que esperar todo este tiempo. Así que yo pienso que hay muchas luchas en cada país, digamos que tiene su estado, su momento. Hay países donde, por ejemplo, está regularizado el uso recreativo y medicinal, como es Canadá, pero dejaron por fuera a los veterinarios de la legislación y eso es un gran problema. Hay países donde, como Argentina, donde ya está aprobado el uso investigativo, pero no está aprobado el uso, digamos, clínico o regulado para veterinarios aún. México, que tiene zonas grises todavía para el tema veterinario, aunque se está utilizando, digamos que hay esa zona gris, digamos, que permite, pero no se ha regulado, según entiendo el tema totalmente en México. Faltan al parecer unos artículos para que puedan, digamos, terminar de aclarar el tema. Así que cada país tiene una condición muy especial y lo que también queremos desde la red es visibilizar eso. Entonces, que digamos que colegas de México puedan enterarse de cómo está México. Por eso vamos a hacer una sala exclusiva para México. Los colegas de Argentina, que es un tema que ahorita está en pleno furor. Entonces hicimos una mesa especial de VetCan Argentina, que básicamente son todos los colegas que están trabajando con nosotros en Argentina, que ellos mismos organizaron la sala y ellos mismos vieron qué era lo importante que debían hablar y lo hicieron allá. ¿Qué hicimos nosotros? Apoyar con todo lo que pudiéramos y con la plataforma y ponerlos allí. Eso es básicamente lo que hace la red. No es un tema de un solo nombre o una sola persona, sino más bien poder trabajar en red, hacer gremio, intentar impulsar una industria que está renaciendo, porque el cannabis hace 100 años, antes que lo prohibieran, era de uso común, de uso animal, de uso humano. Habían productos para cólicos de vacas, habían productos, generalmente usaban animales grandes porque tenían obviamente mayor valor, las mascotas seguramente no eran tan valoradas como ahora, pero tenían muchos usos, muchos vías de administración y ya tenían tinturas y extractos pues bien evolucionados. Así que lo que quiero decir y resaltar con todo esto es que es muy importante ver y entender en qué va cada país para poder también prescribir con total libertad. Claro, sí, la parte del marco legal, la parte regulatoria, pues es compleja porque como bien dices, pues cada país lo maneja como considera su propia legislación. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de la industria veterinaria, vamos a decirlo, de los organismos que regulan los fármacos veterinarios? ¿Cómo ven este tipo de productos? O sea, ¿les dan registro donde ya está avanzado el proceso? Bueno, Doc, es una excelente pregunta. Digamos que hay países donde realmente tienen avanzado el proceso, pero el tema veterinario lo han dejado un poco de lado. Digamos que el cannabis como tal mueve muchos intereses. Tú sabes que las farmacéuticas mueven también muchos intereses. El cannabis tiene un alto costo comercial. Los extractos puros son muy costosos, así que las empresas que producen son empresas muy grandes. Y se han enfocado básicamente en mercados de uso humano, como te contaba, igual que la investigación. Sin embargo, hay varias empresas en diferentes países que tienen unos productos muy buenos, muy sofisticados, si se quiere, diferentes vías de administración. El tema es que si el país regulariza el uso, las entidades, como el caso en Colombia de ICA, deben moverse a hacer que los productos tengan su sello. Eso, digamos, en el papel y en la ley está muy bien, pero por ejemplo acá en Colombia, si bien está regulado hace 3 años, tal vez ya casi 4, en este momento no hay productos. Creo que está a punto de salir una línea de productos muy interesante, digamos, con el sello del ICA, que acá en Colombia es el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el que dice qué es legal y qué no es legal para uso animal, medicamentos de uso animal.
Así que lo que estamos es esperando eso, pero imagínate, son casi 4 años y es el primer producto que va a salir. Hay otros países que están obviamente mucho más atrás, hay otros países que están mucho más adelante y hay otros países que están en una línea gris con productos allí que son muchas veces catalogados de uso alimenticio como CBD. El CBD es el único fitocannabinoide que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dice que tiene propiedades terapéuticas. Es un componente de la planta del cannabis, uno de más de 120 que ya se han descubierto. Y muchas veces lo ponen, según la legislación de los países, como suplemento alimenticio, así sean gotas para medicinales, para poder, digamos, estar ahí y poderse mover dentro de un mercado que aún no lo regula. Pero digamos, en Colombia, por ejemplo, que ya está todo totalmente establecido en la ley, escrito y regulado y decretado, lo que nosotros esperaríamos es que las instituciones legislen más rápido y dejen sacar los productos, porque sí entendemos que hay varias empresas que están intentando hacer esos papeleos, pero son complicados, porque dentro de las mismas instituciones todavía existen personas que piensan que pues es que estamos hablando de un producto del narcotráfico, y reitero, son dos cosas totalmente diferentes. El uso del cannabis de uso adulto, el tema del narcotráfico es un tema totalmente diferente y el tema del cannabis medicinal es un tema diferente. Así la planta, digamos que sea la misma. Vaya, un tema sin duda con muchas aristas. Y bueno, un termómetro muy interesante de cuando un tema, digamos, llama la atención, resultan ser los congresos. Ustedes están próximos a celebrar el segundo Congreso Internacional de Cannabis Medicinal en Animales. Cuéntanos, John, primero, cómo les fue en la versión inicial y qué se espera para este segundo Congreso. Bueno, este congreso va a estar muy bien. Este año ha sido un año muy sui generis para todos, un año trágico, un año difícil. Nosotros el año pasado hicimos el congreso presencial y este año lo íbamos a hacer igual presencial. El año pasado lo hicimos en Colombia, en el eje cafetero colombiano, en un lugar que se llama Expo Futuro en Pereira, en pleno corazón de Colombia, en una región muy bonita. Llegamos a tener 420 invitados, colegas que llegaron de 12 países, tuvimos más de 20 conferencistas, estuvieron con nosotros vinculados más de 7 empresas y más de 40 entidades, principalmente universidades, alcaldías. Digamos que quisimos hacer este evento con todo el soporte institucional y hacerlo solamente con empresas legales, con productos legales o que estuvieran en el trámite de legislación. Esto porque nosotros queremos siempre impulsar el tema de que los productos sean seguros para nuestros pacientes y creemos que esa es la única forma. Digamos que el tema, hay muchos temas allí, pero digamos que el tema del autocultivo es uno de los temas que se toca y espero que otra vez podamos hablar del tema. Es un tema que se podría hacer si se hace con profesionales a cargo, pero digamos que este congreso lo que quisimos hacer es igual, reunir la gente presencialmente, que es un tema que ahora no podemos hacer, y llegamos, digamos, muy lejos. Llegamos a tener la revista Remedet Betcan, la primera versión. Es una revista que está totalmente gratis, de libre descarga, tanto en nuestra página web betcan.org como en la página de Remedet allá en México. Esa revista está muy buena, tiene unos componentes, son 13 artículos que abordan todos los temas, desde el tema legal hasta casos clínicos y temas de neurología con el doctor Cifuentes. Una revista muy robusta, muy buena. Eso fue, digamos, que el gran producto de ese primer año. El segundo año, que es este segundo congreso, lo queríamos hacer en Madrid, España. Ya teníamos todo listo y estaba todo casi que cuadrado. Y desafortunadamente, por todo el tema de la pandemia, pues nos cancelamos el evento, nos cancelaron y nos cancelamos porque, digamos, que cancelaron todos los eventos presenciales que tuvieran más de 50 personas. Nosotros lo que quisimos hacer con todo eso es, digamos, esta segunda vez, no perder el ritmo, hacer las cosas como las debemos hacer. Eh, o sea, lo que hablamos al inicio de la entrevista. Las cosas están muy difíciles, pero no podemos parar. Fue una decisión muy difícil tomarlo o dejarlo. Nosotros llegamos al punto de decirlo, no lo hacemos. Este va a ser imposible hacerlo. Y al final nos sentamos, habían muchos intereses de los conferencistas, muchos investigadores, algunos de Estados Unidos, que querían que hiciéramos, que continuáramos con el proceso. Nos sentamos, fueron horas de debate para decidir que lo hiciéramos virtual. Así que nos decidimos, nos lanzamos y este congreso Betcan Online, el segundo congreso que hacemos, pues va a tener el doble de conferencistas, va a ser mucho más nutrido que el año pasado, mucho más variado. Vamos a tener una sala que va a ser una sala solamente política global, donde vamos a hablar desde diferentes países y continentes de cómo está la regulación. Tenemos invitados de Australia, tenemos invitados de Francia, tenemos invitados de España, tenemos invitados desde Argentina hasta Estados Unidos, que nos van a hablar cómo está esa legislación en cada país. Es toda una jornada, la primera sala, la inaugural,
porque creemos que si bien el tema del cannabis medicinal es muy importante, el tema medicinal y clínico, investigativo, esto no tiene ningún sustento si no arrancamos con el tema legal y entender cómo es que funciona. Entonces, es una sala que está llena de invitados especiales. De hecho, allí va a estar el presidente de la gremiación colombiana de cultivadores, empresas muy grandes que están invirtiendo en Colombia. Las empresas más grandes del mercado están acá en Colombia, canadienses, estadounidenses, y esta persona, el doctor Arcila, es el director de ese gremio y estuvo allí también, o va a estar allí, perdón, va hablando con nosotros y explicándonos, digamos, las posibilidades de todo este tema del cannabis frente a la industria veterinaria y agropecuaria. Entonces van a haber muchas aristas que va a estar muy interesante. Tenemos una segunda sala que es el ABC del sistema endocannabinoide, básicamente, o del cannabis en veterinaria. Básicamente donde cualquier persona que nunca haya tenido contacto con el tema del cannabis o que no lo entienda muy bien, persona no médico veterinario, porque eso es para médicos veterinarios, estudiantes e investigadores, que pueda llegar a esa sala y entender de qué estamos hablando. Entonces vamos a ver los principios del sistema endocannabinoide, unas investigaciones muy interesantes y cosas que le van a servir en su día a día. Vamos a tener una sala específica que va a ser la sala máster, donde vamos a tener investigadores de la talla del doctor Itan Russo. Itan Russo para nosotros es el investigador más importante en ese momento en el mundo del cannabis, pero él está dedicado a la parte humana, aunque ha colaborado y ha hecho modelos también animales. Pero también vamos a tener el doctor Manuel Guzmán desde España, que también es un referente internacional y ha hecho investigaciones con cannabis y cáncer, tanto en modelos murinos, o sea, modelos animales, y así como en modelos humanos. Básicamente él estudia cáncer de seno. Ellos hicieron inoculaciones de ese cáncer en modelos murinos, investigaron cómo el cannabis reaccionaba allí, tuvieron muy buenos resultados y esa misma investigación ya la empezaron a aplicar en humanos con clínicas, entiendo, de Inglaterra. Él nos va a hablar de todo eso. Vamos a tener a la directora científica de Quirón. Quirón es una empresa muy, podría decir que es la primera o la segunda más grande a nivel mundial. Ella tiene a su cargo una clínica que tiene 5.000 pacientes en Canadá, humanos con cáncer, que están haciendo investigación allí. Así que digamos que el congreso allí va a estar, esa va a ser digamos que la parte cúspide, es el segundo día. El tercer día vamos a tener varias salas. Una sala específica de gatos que va a estar supremamente buena. Es una sala que va a estar el doctor Mario Marzur hablándonos de casos clínicos con gatos. Va a estar la doctora Karen Kovalin hablándonos también del tema de etología en gatos con el tema con cannabis. Va a estar también la doctora Yarela Ollarzo. Ella nos va a colaborar sobre el tema de alimentación en urgencias veterinarias, específicamente en gatos con cannabis. Y va a estar la doctora Sandra López de acá de Colombia, que digamos que es la persona con quien más hemos trabajado acá de la mano. Ella es especialista en felinos y tenemos muchísimos casos y queremos mostrarlos un poco, porque tú sabes que así como está de moda, como dices tú, el cannabis, los gatos vienen tomando muchísima fuerza dentro de las familias, entonces nos pareció muy importante. Tendremos otra sala que son diferentes especies, donde vamos a hablar de equinos con cannabis. Tenemos invitadísima especial a la doctora Chelsea Lutke. Ella tiene investigaciones en revistas muy prestigiosas del sistema endocannabinoide en caballos, específicamente en los ganglios. Entonces ya les va a explicar un poco de qué es esa investigación y de los casos clínicos que llevan Estados Unidos con caballos de altísimo valor genético. Asimismo, tendremos una veterinaria uruguaya que también trabaja con caballos y allí mismo en esta sala tendremos como invitada especial a la doctora Diana, que es la doctora que te cuento del zoológico acá en Colombia, que nos va a explicar un poco cómo se ha hecho ese trabajo en el zoológico con diferentes especies. Vamos a tener además una sala donde tendremos solamente especialidades y casos clínicos, donde va a estar el doctor Cifuentes con todo el tema de neurología, mostrándonos los casos de cómo hace sus cirugías de alto riesgo en temas neurológicos y cómo se recuperan esos pacientes con cannabis, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, epilepsia. Ese va a estar muy bien. También va a volver la doctora Yarela a hablarnos de emergencias veterinarias con cannabis. Va a estar también allí, bueno, invitados de Ecuador, va a estar invitado de Perú. La doctora Malú nos va a hablar del tema de aún más holístico, de cómo el cannabis en la medicina holística va. Creo que tenemos para cada arista, para cada especialidad, un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el cannabis. De hecho, tenemos un tema de cannabis en cardiología, que es un tema que sabemos que va a dar mucho de qué hablar, también con un especialista, el doctor Nicolai Rojas, de acá de Colombia. Entonces, lo que queremos con todo esto, reitero, es básicamente poder mostrar el estado del arte en que vamos. Como te digo, el viernes es el último día del Congreso como tal y vamos a hacer tres salas. La sala Chile, que es una sala exclusivamente colegas chilenos que nos van a mostrar el estado del arte allí. Una sala exclusivamente de Argentina, que va a estar supremamente interesante porque ya se están adelantando unas investigaciones muy, muy buenas. Y una sala específica y que va a estar también muy buena de México.
donde va a ser una sala muy, muy importante porque vamos a tener colegas que van a hablar desde las terapias integrativas y acupuntura, que están allí en Aguascalientes, el doctor Enrique, y vamos a tener colegas que están en el DF también haciendo temas de etología, están haciendo temas de trabajo con alimentación, cómo va el tema de la inanición o el bajo consumo de alimentos y cómo lo podemos mejorar con el cannabis. De hecho, la revista que va a salir en el marco de este congreso, una otra nueva versión, la tercera versión de la revista Remedios Bedcan, vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a escribir, van a escribir muchos colegas de México, va a ser una revista que va a salir muy mexicana, pero también van a escribir colegas de Uruguay, de Colombia, de Brasil. Entonces, nada, nosotros lo que queremos con todo esto, reitero, es básicamente seguir impulsando el uso del cannabis en animales, seguir mostrando las propiedades desde el punto de vista científico. Todos los artículos lo escriben doctores, doctorados, o sea, con doctorado, médicos veterinarios con doctorado en el tema, farmacólogos con doctorado en el tema, digamos que no son neófitos del tema o que leyeron un libro y salieron a hablar, no. Básicamente son personas que están dedicadas a la investigación o a la docencia, trabajando con cannabis medicinal desde sus países y que tienen, digamos, mucho que mostrar. Pues un programa bastante amplio y diverso. El ser virtual abre la posibilidad para que mucha más gente esté concurriendo al evento, se esté registrando. ¿Va a ser exclusivo para veterinarios o cualquier interesado puede participar? Es excelente pregunta. El congreso es para veterinarios. Sin embargo, estamos abiertos con los estudiantes de últimos semestres que puedan acreditar ese tema y tenemos un descuento especial para ellos, porque sí queremos que los colegas que están recién formándose o saliendo de la carrera pues tengan un acercamiento al tema, ya que desafortunadamente en las universidades no nos están dando el tema del sistema endocannabinoide. Entonces nos parece muy importante que se haga. Y los investigadores, en este mundo del cannabis hay investigadores desde el tema agronómico, desde el tema biológico, hay investigadores desde la línea humana que les interesa qué estamos hablando acá, así que estamos viendo sus perfiles y de acuerdo a su perfil, pues obviamente le vamos a entrar. Lo que sí es un congreso para profesionales del área que tengan que ver con el área de la salud o que estén investigando en el tema. Así que nos tocó abrirnos un poco porque el año pasado fuimos muy sesgados a solo veterinarios y hubo mucha gente de la industria que nos dijo y se quejó que ellos querían participar, que querían escuchar porque ellos tienen el conocimiento y lo quieren impartir, ya sea por desarrollo de productos o futuras investigaciones o universidades que están interesadas. Así que va a ser un poco más amplio hasta investigadores. Muy bien, John, pues muchísimas gracias, muchos éxitos en ese congreso. Gracias por la entrevista, realmente ilustrativa en un tema que no hayamos atendido, debo decirte claro, pero que creo que tiene espacios para que más adelante vayamos teniendo pues acercamientos y conociendo los avances que se tengan. Muchísimas gracias por la entrevista nuevamente y pues estaremos en contacto. Hasta luego, John. Muchas gracias, doctor. Agradecerles de nuevo por la entrevista, por la oportunidad, disculpar por ahí por el par de inconvenientes que tuvimos con el sonido y simplemente la invitación es, digamos, también a la inversa, Doc. Nosotros tenemos un proceso bonito donde hay muchos colegas de diversos países. Nos encantaría seguir articulando con su programa, con tan prestigioso programa, tener, si quiere, invitados, hablarles un poco del tema del sistema endocannabinoide, en charlas cortas, light, donde simplemente queremos responder tal vez a algunas preguntas. Como podamos colaborar, siempre estaremos atentos. Le agradezco de nuevo, Doc, y un abrazo.